para no dar tanto rodeo, entonces ustedes saben que hoy tenemos a una gran invitada que nos ha acompañado en, en varios de nuestros eventos, la profesora Claudia Bendaño, que es muy gentil con nosotros, gran historiadora, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, es una historiadora eh, muy prolífica y además una gran conferencista. Y hoy, coincidiendo con el Día de las Brujas, nos va a hablar precisamente de las brujas, pero alrededor no del concepto generalizado que tenemos de ellas, sino por el contrario. Creo que la conferencia se dirige mucho más a una cuestión como de acumulación de conocimiento y cómo ese fenómeno de las brujas y lo que significan ellas para la sociedad se ha tergiversado, especialmente en una sociedad patriarcal como la nuestra y en el mundo entero, alrededor de conocimientos de ellas, pero que son subvalorados o son explotados incluso eh, al estilo Calibán. Bueno, para no dar tantos rodeos, muchas gracias, profesora. Adelante con su conferencia. Les recuerdo a todos que las preguntas se las pueden hacer al final de la conferencia a la profesora. Si quieren, me escriben, yo se las transmito, levantan la mano y pueden hablar con ella. Profesora, encantado de volverla a ver. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. No prendo la cámara porque no me sirve. No se preocupe. Muchísimas gracias a usted, Luis Horacio, por la invitación. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, Vamos a hablar de un concepto que, de todas maneras, el día de hoy es especial. Es el 31 de octubre, algo que se ha comercializado bastante con el concepto del Halloween. Sin embargo, hay una particularidad y es que ese Halloween tiene una tradición bastante milenaria, llamémoslo así. Es una práctica que llegó a los Estados Unidos con los irlandeses migrantes, especialmente los que llegaron en unas oleadas muy, muy grandes a finales del siglo XIX por las hambrunas que se estaban presentando en Irlanda. Y llevaron no solamente la práctica del Halloween, sino una gran cantidad de lo que eran sus prácticas culturales en los lugares en que se asentaron, mantuvieron algunas formas, digamos, de lo que eran sus prácticas en términos de los calendarios, y una de ellas es esta. ¿Qué particularidad tiene un día como hoy, especialmente para el hemisferio norte? Hoy, 31 de octubre, es el, digamos, el intermedio, es la parte más central entre lo que es el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. En este momento se supone que para la tradición, especialmente de los pueblos celtas, que las podemos remontar incluso por los hallazgos que se han tenido en términos de antropología desde el siglo IX antes de Cristo, recorriendo gran parte del territorio europeo, para ellos, esta fecha, pertenece fundamentalmente a un calendario lunar, es el momento donde se abren las puertas del inframundo. En esos términos, es el momento donde algunos de los espíritus de los antepasados pueden regresar a resolver algún tipo de asuntos. Asuntos que quedaron pendientes por la muerte o asuntos que están ocurriendo, digamos, en el plano físico y que los ancestros, aquellos que ya fallecieron, pueden ayudarlos de alguna manera. Sin embargo, había una creencia y era que era muy importante mantener la relación con estos espíritus de sus muertos, incluso porque eso les permitía tener una especie de, digamos, raigambre de pertenencia. E incluso, no solamente eso, sino que aseguraban tener una forma de continuidad. Muchos de estos espíritus a veces no querían volver al inframundo. Entonces, en esos términos, el Halloween no solamente es una manera de aceptar la llegada, en esa noche especialmente, de estos espíritus, sino también asegurarse que queden satisfechos con las respuestas que obtengan, con los regalos o dádivas que se les entreguen, sino que también regresen al lugar donde deben estar. Porque si alguno de los espíritus se queda, digámoslo así, en el mundo de los vivos, pues no solamente será un tormento para todos los que están sobre este mundo de vivos, sino que para él también, para el espíritu, será una especie de condena estar atrapado en este espacio. Esto es lo que van a llevar los irlandeses a los Estados Unidos fundamentalmente y de allí empieza la práctica. Se dice que básicamente estos espíritus pues acosaban fundamentalmente a los niños, a los ancianos, pero realmente no acosaban, pero sí tenían una relación muy directa con las mujeres, que eran las que tenían la mayor habilidad para poder entrar en contacto con ellos. Dentro de esas circunstancias, la idea era que algunos de estos espíritus pues
se querían llevar algunas veces a los niños o los más ancianos, entonces había que convencerlos que no. La idea de los dulces realmente eso es posterior. Lo que se les dejaba era un buen pan ácimo y una buena jarra de cerveza para que la pudieran encontrar, satisfacer sus apetitos de lo que fueron una vez humanos para que después regresaran. Este pan y esta cerveza debía ser fabricada siempre por mujeres, pero no podían ser mujeres que no hubieran conocido varón. En términos contemporáneos, una mujer virgen tenía que ser una mujer que no solamente ya hubiera conocido varón, sino que ojalá que hubiera tenido varios hijos, porque esto le daba una fuerza especial. Entonces se supone que era la que era capaz de entrar en contacto con ellos. Pero, ¿de dónde viene y por qué este tipo de prácticas? Pues básicamente lo que nos vamos a encontrar es que en los primeros asentamientos humanos vamos a identificar ya una gran cantidad de roles que se van a establecer para las sociedades. Para muchos de los arqueólogos y antropólogos no queda la menor duda que en los primeros asentamientos se empieza a dar una transición de las sociedades matriarcales a las sociedades patriarcales. A medida que es necesario defender los territorios ocupados, estas nacientes ciudades, empieza a aparecer la figura cada vez más de un hombre que dirige ejércitos que deben controlar la seguridad. Las mujeres lentamente van a pasar de un poder de supremacía dentro de las sociedades de los, digamos, cazadores y recolectores, a ser la que se queda más bien quieta, oculta la mayoría de las veces, para evitar que se convierta en objeto de botín, para que los hombres. Entre los roles de las mujeres, valdría la pena señalar que había varios que ya se habían establecido incluso desde las sociedades de cazadores y recolectores. La primera, al fin y al cabo, como dadora de vida, era también la responsable de cuidar a los niños más pequeños, no solamente porque dependían de ella para la alimentación, sino porque también, de alguna manera, en estas circunstancias, eran ellas las que debían estar más vigilantes de ellos y eran los que garantizaban la continuidad de las poblaciones. La otra cosa que se empezó a generar era que las mujeres debían ser las encargadas del cuidado de aquellos que enfermaban. Eran no solamente las que debían permanecer más tiempo quietas en un lugar, por lo tanto podían cuidar a las personas que estaban enfermas. Y si por cualquier razón estas personas no sanaban, sino que empezaban a declinar en su vida y empezaban a morir, las mujeres también cuidarían a los moribundos y cuando morían se encargaban de prepararlos para el paso a la otra vida. Y se empieza a dar por sentado que la mujer al conocer, identificar ciertos rasgos de las enfermedades e identificar incluso cuando la muerte llamaba a la puerta, como lo llamaban en aquel entonces, de esta persona, eran las que podían identificar ese momento específico. Además, se pensaba que ellas tenían una relación no solamente como dadoras de vida, sino también como dadoras de muerte. Se pensaba que una mujer aniquilaba a un hombre en el acto sexual. Al fin y al cabo, el orgasmo masculino lo llamaban la pequeña muerte. Y dentro de esas circunstancias se pensaba que las mujeres tenían un poder de hacer muchísimas cosas que tenían que ver con vida y muerte. Pero también se pensaba que si una mujer, por ejemplo, era la que menstruaba, en la menstruación pues no había vida y se asociaba a ese sangrado que era extraño porque era una mujer que sangraba pero no moría y no parecía, entre comillas, ser afectada por ello, pues era bastante sospechoso. Entonces se pensaba que tenía una relación muy clara con la vida, pero también con la muerte. Esta asociación con la muerte se va a mantener durante muchísimo tiempo en las primeras ciudades, pero va a aparecer una circunstancia muy particular y muy especial que es la que hace que aparezca la figura de la bruja, que realmente le van a llamar en términos más de los pueblos celtas con el nombre de la Huicha. Y es que en estos primeros asentamientos, una de las condiciones, perdón, que se establece es que el poder pasa a los hombres, a los guerreros y a los sacerdotes. Las mujeres empiezan a ocupar cada vez más unos puestos de inferioridad, pero siguen siendo importantes por esta condición de poder procrear y poder cuidar a los niños, a los enfermos, pero también son las encargadas de tres asuntos que van a determinar la aparición del concepto de la huicha.
La primera condición es que se establece que el espacio de las mujeres no es el mundo de lo público, es el mundo de lo privado. Y miren que esto va a ser común en muchas culturas, no solamente en los celtas, sino que van a empezar a aparecer en muchos de los textos que conocemos hoy de pueblos antiguos. Por ejemplo, en el mundo oriental también se consideraba, especialmente para los territorios de la China, pero también de la India, de que las mujeres debían permanecer en el espacio de lo privado mientras los hombres estaban en el espacio de lo público. El espacio de lo privado era la casa. Era la manera de cuidarlas, protegerlas, evitar que cualquier cosa pasara con ellas, que fueran raptadas y que además en la casa pudieran cumplir sus funciones del cuidado de los enfermos, de los moribundos, de los niños. La segunda característica es que en estas condiciones las mujeres van a ser también, digamos, de alguna manera las encargadas del cuidado de los huertos de cada casa familiar. Las encargadas no solamente de producir aquellos productos, pues producir productos suena redundante, producir algunos elementos que de alguna manera son el pan coger, los habituales, los que usted va a necesitar comúnmente. En aquel entonces, cierto tipo de hierbas aromáticas que servían para digamos, hacer bebidas, ciertos cultivos de cereales cercanos a la casa, porque no eran muy grandes, también ciertas hortalizas y legumbres que servirían para la dieta básica, pero además de eso, empezaron a sembrar unas plantas que ellas consideraban que tenían unas atribuciones especialmente para la salud de las personas. ¿Cómo aprendieron esto y de dónde sabían esto? Pues las primeras mujeres cazadoras y recolectoras se acostumbraron a hacer cierto tipo de experimentos con aquello que se podía comer, consumir en algún momento, y fueron descubriendo que algunas plantas pues no eran precisamente para consumir, pero que generaban ciertas condiciones, a veces de placer, excitación, somnolencia o analgesia. Y van a empezar a aprender de esto. Y estas mujeres, desde las cazadoras y las recolectoras, se van a encargar de contarle sus conocimientos a las generaciones siguientes. Entonces, las mujeres siempre le contarán a sus hijas, a sus nietas, a sus sobrinas, a las mujeres que hacen parte de su círculo y que son las que trabajan juntas cuando están en los bosques, en las orillas de los lagos o de los ríos, enseñándoles en qué momento hay que recoger ciertas plantas, en qué momento hay que recoger o las hojas o las raíces o las flores y para qué sirven. Y esa es una de las condiciones que va a empezar a aparecer con la Wisha. Es el conocimiento de la naturaleza, esa que están observando y que no solamente tiene que ver con las plantas, sino también con los animales y lo que ellos van a producir. Ahora, el tercer elemento de estas mujeres en el interior de la casa es que curiosamente, en muchas de las sociedades patriarcales, que empezaron a pensar fundamentalmente que las mujeres eran un ser inferior, la condenaron, entre comillas, no solamente a estar en el interior de la casa, sino a que su función esencial, además de cuidar a los niños y a los enfermos o moribundos, era también la encargada de preparar los alimentos. Por lo tanto, debía ser la encargada de mantener el fuego de la casa. Y el fuego de la casa era la cocina. Toda la casa giraba en torno a la cocina. Entonces, por eso digo, entre comillas, que se la condena a la cocina porque se supone que como una criatura inferior debía servir a los hombres, satisfacer sus necesidades básicas, como por ejemplo era la alimentación. La característica más sorprendente de esto es que si eran la criatura inferior y la condenan a la cocina, la condenaron al laboratorio del mundo porque eso es la cocina, el gran laboratorio del mundo. Porque en él no solamente se van a preparar los alimentos. Cuando se preparan los alimentos, las mujeres van a poder empezar a conocer ciertas particularidades. La práctica y la práctica repetida hace la experticia y hace que la experticia sea cada vez mayor. Esa práctica genera conocimientos e incluso aquellos que devienen de los errores, porque se empiezan a corregir. Es en la cocina donde se van a digamos, a revelar las condiciones y las habilidades de estas mujeres. ¿Por qué? Porque fabricando los alimentos van a comprender no solamente la propiedad de ellos, sino cómo se deben conservar. Conservarlos, preservarlos para épocas como las del invierno, que se acerca en una fecha como esta, era muy importante. ¿Por qué hacer cierto tipo de cervezas dulces, aguadas, amargas o espesas? ¿Para qué épocas? ¿Cómo se debían hacer? ¿En qué concentración? Los procesos de fermentación y de destilación que se conocían desde muy atrás empezaron en las cocinas
cocinas y la mayoría de estas cocinas eran de las mujeres. Y estas mujeres van a enseñar lo que van aprendiendo a las otras mujeres y se va a convertir en una tradición oral. Y estas mujeres con su memoria, de ella dependerán, porque incluso cuando aparece la escritura les es prohibida a las mujeres y las mujeres dependerán de poder hablar con las otras mujeres y enseñarles. Dentro de la cocina hay una cosa que vale la pena, que en el mundo medieval las va a meter en problemas, y las va a meter en problemas con la iglesia, con los sacerdotes. Porque cuando pensamos en términos de demonología y de brujería, tal como la conocemos en el mundo contemporáneo, eso es un asunto de la teología, es un asunto de la religión, son los expertos en ella. Y una de las características es que si pensamos en uno de los grandes médicos, o así se llamaba, médico, astrólogo, y además físicos, como lo llamaban en la época, San Isidoro de Sevilla era uno de los médicos del siglo XII. Si miramos los textos de este médico, sabemos que la Iglesia tenía prohibido a los médicos, incluso los de la corte, los que trataban a las personalidades más importantes, tenían prohibido la disección de los cadáveres. Incluso en ocasiones se les prohibía hacer cierto tipo de intervenciones quirúrgicas que fueran en la altura de lo que es dentro del cuello y digamos las piernas, lo que sería básicamente el pecho y el vientre. ¿Por qué? Porque los religiosos pensaban que al fin y al cabo en ese pedazo de espacio era donde estaba el alma y el alma era lo que nos acercaba a Dios, era la parte inmortal. Pero además había otra argumentación. Se decía que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si usted hacía una disección y miraba cómo era el cuerpo de un hombre, estaba indagando por cómo era el cuerpo de Dios. Y si Dios hubiera querido que los seres humanos conocieran cómo eran sus entrañas, cómo era su interior, pues lo hubiera dejado como una especie de cierre para que se pudiera abrir y cerrar y la gente lo viera. Si lo ocultó debajo de las carnes, no era para ser visto, no era para ser auscultado, mirado, esculcado. Entonces, por lo tanto, a los médicos medievales, los cristianos, no pasaba con los judíos ni con los islámicos, que ellos sí practicaban la disección de cadáveres para aprender especialmente anatomía. A los médicos europeos del mundo medieval se les prohíbe esto y se van a encontrar con que las mujeres parecen saber cómo es el cuerpo de los hombres debajo de esas carnes. Y eso no podía ser concebible. Además de que la pregunta era, ¿y cómo lo saben? ¿Y cómo de alguna manera pueden pensar que pueden entender cómo está organizada en las entrañas de los hombres, al igual que las entrañas de Dios, si no son visibles a la simple vista? Quiere decir que algo, una fuerza sobrenatural y maligna, porque no puede ser la de Dios, tiene que ser la que les ha dado esa posibilidad. Pues no era ninguna fuerza maligna, no era el demonio el que les daba esa oportunidad. Era la cocina, era la disección de los cadáveres de conejos, gallinas, cerdos, ovejas, carneros, todas las piezas de animales que debían prepararse para comerse. Prepararse, se debían separar las piezas, hacer una buena disección de ellas, no solamente eso, sino conservarlas. La mayoría de los hombres son los encargados de la cacería, pero le van a llevar las piezas de animales a las mujeres a la cocina para que se encarguen ellas. Y lo van a hacer durante siglos y siglos. Y cada disección les va a permitir comprender que muchos de estos animales tienen partes bastante semejantes e incluso comprender que algunas de estas partes de las entrañas que tienen unas características se supone que especiales, en algunas de ellas aparecen ciertas deformaciones o ciertas alteraciones. Una de las que me parece a mí más espectacular es una que parece que se extiende desde casi que el mundo griego, y es la idea de que muchas mujeres comprendieron y pensaron, también ellas como los hombres, que la fuerza del ser humano radicaba en el hígado. Algunas veces lo pensaron para el corazón, pero pensaban que lo radicaba en el hígado. Esa pieza grande de color vino tinto, de un tejido más bien liso, sedoso, suave, que tenía un gusto para ellos especial y que se consideraba que debía ser la pieza que se debía guardar para el hombre de la casa. El hígado especialmente era el platillo que debía consumir el hombre, el jefe de la casa, no las mujeres ni los niños. En algunas ocasiones se le daba a los enfermos como para reponerle las fuerzas, porque se suponía que si se les daba el hígado, incluso el de la gallina o el de un cordero o el de la vaca y el cerdo, eso les permitiría recuperar las fuerzas.
Como comprenderán, si usted es una cocinera, pues una de las cosas que hace cuando disecciona los animales es sacar aquellas piezas que son las más importantes para cocinar, para preparar y ofrecer a otros, especialmente si el mandato está en manos de los hombres. Pues resulta que algunas mujeres empezaron a encontrar que en ocasiones el hígado aparecía como cubierto por una membrana entre blanca y amarillenta, es como la describen, con una especie de grumos encima, que cuando se trataba de quitarla soltaba un olor desagradable y una grasa que se quedaba en las manos con un olor nauseabundo. Es la manera como lo describen muchos de los textos. El problema es que si usted trataba de quitarle esa membrana al hígado que lo cubría en partes o completamente, se dañaba el hígado. Quedaba sabiendo bastante mal, quedaba marcado con un olor apestoso y que no lo hacía precisamente lo más provocativo posible. El problema es que incluso las mujeres, cuando se miraban las manos y cuando se las olían, se daban cuenta que estaban cubiertas por esa grasa y ese olor maloliente. ¿Cómo se quita la grasa de las manos? Pues no hay jabones, lo que se utiliza es la arena para limpiarlas. Se puede quitar la grasa, pero sigue existiendo el olor desagradable. ¿Qué quita la grasa y el olor al mismo tiempo? El jugo de los cítricos, limones, naranjas, mandarinas, que se van a frotar sobre las manos y no solamente van a quitar la grasa, sino el olor. ¿Quién sabe a quién fue la que se le ocurrió que si cogieran el hígado con cuidado y lo metieran en una especie de vasija y lo cubrieran con jugo de cítricos, a lo mejor le podían quitar el olor y tal vez también la grasa? Y van a descubrir que sí, que si usted hace una especie de maceración en estos jugos, digamos, de los cítricos, la grasa empieza, parece, a separarse, queda flotando sobre el líquido. Si se retira con cuidado, no solamente eso, se habrá quitado la grasa, el olor, sino que se le habrá dado, digamos, una impregnación a la carne de cítricos que parecía bastante agradable. Dentro de esas circunstancias, pues van a empezar a hacerlo. Esto se lo van a enseñar unas a otras, no solamente la manera de quitarse el olor nauseabundo de las manos y la grasa, sino de preparar el hígado y salvarlo, entre comillas, para poderlo ofrecer como una comida especial. Sin embargo, es la observación lo que les va a permitir darse cuenta de cosas como estas. Algunas mujeres con una experiencia muy grande en la cocina, hay que decir que las mujeres desde los 5 años, cuando ya se considera que han sobrevivido esa época difícil de la infancia, van a ser enviadas a la cocina. Desde los 5 años están en la cocina, aprendiendo de las mayores. Muchas de ellas son más observadoras y algunas van a poder darse cuenta que cuando se abre el vientre de los animales y se saca el hígado con esta grasa, muchas veces coincide con que parte del ojo, que debía ser blanco, como dicen ellas, tenía una coloración amarillenta, pero que también incluso la parte de la mucosa de la boca se veía como pastosa, blancuchenta. Y empezaron a coincidir las observaciones y a darse cuenta, incluso antes de hacer la disección del animal, que eso que aparecía como rasgos físicos en la boca, en la lengua y en los ojos era una indicación de que iban a encontrar problemas con el hígado. Con esto, muchas de ellas van a preparar sus menjurjes de cítricos para tenerlos listos. Y eso se lo van a enseñar unas a otras y a otras en generación tras generación. Imaginémonos a una mujer en el mundo medieval que ha heredado todo un saber desde las mujeres celtas que practicaban este tipo de condición, de conocimientos en la cocina, que les van a enseñar todo esto. O sea, el conocimiento ha ido aumentando generación tras generación. Nos vamos a encontrar, imaginémonos, en una misa del mundo medieval, una misa larga, en latín, pesada, donde las mujeres debían hacerse en la parte trasera, muchas de ellas no se podían ni siquiera sentar por su condición social, y están con el resto de lo que llaman el pueblo llano o el pueblo bajo, y digamos que se dedica uno a mirar gente, está uno medio distraído o puede estar aburrido, y de pronto se queda mirando a alguien que acaba de bostezar y le vio la lengua un poco pastosa y como si tuviera en la parte dentro de los labios que se le pudieron ver como esa coloración blancuchenta. Se queda mirándole los ojos y le ve esa parte que ella llama que debía verse blanca, la ve amarilla. Y dice, este tiene grasa en el hígado. ¿Cómo podemos resolver ese asunto? Pues no le podemos abrir y sacarle el hígado. Sería imposible. Pero se les ocurre que si uno pudiera hacer una especie de bebida de cítricos y lo tomara en ayunas, imaginaban que esos cítricos caerían como una especie de lluvia sobre el hígado y le quitaría esa grasa.
Hoy muchos de los que estudian medicina e historia llegan a la conclusión de que estos saberes de estas mujeres, especialmente con el del hígado, algunos han llegado a la conclusión que es posible que se estén refiriendo a una particularidad propia del hígado llamada esteatosis hepática, donde algunos que tratan cierto tipo de medicinas alternativas consideran que el consumo de cítricos podría ayudar en este tipo de enfermedades. Esas son una especie de relaciones que se establecen, pero lo que sabemos es que una mujer que hace disección de cadáveres de animales para prepararlos y cocinarlos, aprende de anatomía. Y no solamente aprende de anatomía, sino que empieza a entender cómo funcionan los órganos. Está aprendiendo una gran cantidad de cosas. Se podría decir que aprende de fisiología, de histología, de una manera empírica, pero lo está aprendiendo con la práctica utilizando cuchillos afilados para separar tejidos, para separar y preservar ciertas partes del cuerpo de los animales que van a ser cocinados. Esa es una de las cosas que aprende en la cocina, en este gran laboratorio. Pero si asociamos el trabajo en el huerto, de aquello que recogen en el huerto o que incluso cuando van juntas al bosque, porque no se las deja ir solas, porque puede ser peligroso, y hay que ir al bosque a buscar raíces, semillas, setas, hongos, que son necesarios también para sus quehaceres en la cocina, cuando van juntas, van en ocasiones especiales. Como por ejemplo el 2 de febrero. El 2 de febrero también es un día de brujas. Es el día de la manita muscaglia, este hongo de los pitufos, el rojo con punticos blancos, que las mujeres sabían que además de producir ciertas, digamos, imágenes extrañas en la cabeza y cierta neblina en los sentidos, como lo llamaban, también se podía utilizar en forma demasiado delicada para una forma de analgesia, para evitar cierto tipo de dolores cuando otros elementos no lo quitaban, como los licores que se hacían y les hacían en la cocina. Estas aguas de vida, aguas ardiente. La whisky beata, por ejemplo, es el whisky y fue creada como una medicina. Entonces, en estas condiciones, básicamente, las mujeres, por ejemplo, que van al bosque un 2 de febrero o un 31 de octubre, van juntas. ¿Por qué no van solas? Además porque se vigilan entre ellas, además porque le enseñan las mayores a las menores, además en grupo es mucho más difícil que sean atacadas y podrían ser mucho más escandalosas. ¿Qué hacen las mujeres cuando van al bosque juntas a recoger lo que necesitan para preservar, para conservar, para cocinar? Pues se van conversando, les van enseñando unas a otras, van enseñando lo que son, quiénes son, de dónde vienen, la familia, se convierten en las historiadoras, en las contadoras de cuentos. Pero además de eso, se termina pues enseñando lo que se tiene que mirar en la naturaleza, lo que se tiene que conocer, aprender, dónde se tiene, por ejemplo, que buscar las amanitas muscarias. ¿Por qué el 2 de febrero? Porque empiezan las condiciones climáticas a cambiar, se empieza a calentar un poco el bosque y por eso empiezan a surgir los hongos. No solamente las amanitas, también las trufas. Los cerdos les encanta encontrar a las amanitas y las trufas en el interior de la tierra y a veces los llevan con ellas para que les ayude a buscarlo. Pero miren, es un lugar y un espacio entretenido el bosque para ellas, porque están por fuera de la vigilancia masculina, salvo algunos que de pronto están cercando el bosque para evitar que les pase algo. Pero por lo demás están solas. ¿Y qué hacemos las mujeres cuando estamos solas? Pues hablamos como cotorras, dicen, o como gallinas. Eso dicen. Dicen que parecemos un gallinero hablando. Pero uno de los temas favoritos de las mujeres cuando estamos solas son los hombres. Y cuando se empieza a hablar de hombres, pues se habla de sexo. Y hay que enseñarle sobre el sexo a las mujeres. ¿Qué poder tienen las mujeres sobre los hombres? Pues las mujeres mayores van a enseñar a las más jóvenes y a las más pequeñas que el poder radica en el sexo y que ese es el poder gigantesco que las mujeres tienen. Como comprenderán, son conversaciones que empiezan a elevarse de tono, que por lo general llevan a unas carcajadas entre nerviosas, sarcásticas y también hilarantes. Estas carcajadas empiezan a ser cada vez más grandes. Estas mujeres en el bosque que ríen, que conversan a voces, es el aquelarre de las brujas. ¿Hay un demonio allí? No, están hablando, hablando entre ellas, chismoseando, enterándose de las cosas más sabrosas de toda la comunidad, pasándose información y compartiéndola. Y en ocasiones no pueden quedarse más de un día, pues porque descuidarían los oficios de la casa. Y hay un problema, a veces la temperatura no ha subido lo suficiente para que los hongos, las setas, por ejemplo, que son muy importantes ahora en octubre, como en febrero, para que nazcan. Hay una manera de precipitar las cosas.
prendiendo una fogata. Se prenden grandes fogatas, además se calientan ellas, y al calentar el ambiente, los hongos empiezan, parece como a resurgir de manera mágica de la tierra y pueden ser recolectados por estas mujeres. Pero mientras eso ocurre, por ahí derechos se están calentando, están conversando, y ustedes saben que el fuego nos atrae mucho a hombres y mujeres. Empezamos a jugar, a tirar ramitas, a sacar unas y otras, a mover las manos, incluso a movernos porque está haciendo mucho frío en cualquiera de los dos momentos, sea octubre o febrero, está haciendo bastante frío. Es probable que algunas incluso quieran danzar alrededor del fuego, porque quedarse quietas es tener caliente la parte del frente al que nos está dando el fuego, pero la parte de atrás se mantiene fría, muy, muy fría. Y recuerden que las condiciones para crear ciertas prendas, pues a pesar de que la lana cubre bastante, en ocasiones las temperaturas realmente eran muy bajas. Y la mejor manera de evitar una hipotermia es moverse. Entonces empiezan a moverse, no se mueve uno de manera errática, sino que se empieza a jugar, se empieza a bailar, y bailar alrededor del fuego es una de las imágenes del aquelarre de las brujas. Pero además de eso, muchas de ellas van a jugar a ver quién puede saltar por encima del fuego. Y saltar por encima del fuego es una figura de brujas. Quiero, para los que sean especialmente de Medellín, y si se acuerdan, el 2 de febrero es el día de la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria es la advocación de la ciudad de Medellín. Tiene una particularidad. Hay dos vírgenes de la Candelaria. Una tiene este dedo agachado y esa es la santa. La otra Virgen de la Candelaria no es tan santa y es la de la iglesia de la Candelaria del Parque de Berrío. Si mira con detenimiento incluso el escudo de Medellín, que aparece la Virgen de la Candelaria, aparece con el vestido abierto así y como si hubiera una especie de arco iris debajo del vestido. Realmente, esta mujer es una mujer que brinca por encima de las candelas. En otras palabras, la advocación de la ciudad de Medellín es una bruja de la que ladra en el bosque que salta sobre el fuego mientras recoge plantas, muchas de ellas para alimentarse, pero muchas otras para hacer una gran cantidad de medicamentos. Ella es la curandera, ella es la que sana, la que cuida y la que aprende las propiedades especialmente de las plantas, pero también de algunos animales que van a servir para sanar. Miren, dentro de las cosas que a mí más me han llamado la atención cuando hago este tipo de estudios, es una información que me encontré alguna vez donde se decía que desde el siglo IV las mujeres en Grecia habían aprendido de pueblos que después marcharon hacia el norte, se presupone que son los celtas, donde aparece la huicha, tenían una práctica para ciertos dolores, especialmente de la cabeza. La referencia al dolor de la cabeza es muy frecuente en el mundo griego, en la mitología, en los relatos, en los dramas, en las obras de teatro y en las canciones. Eran considerados muy pesados, muy difíciles de tratar y que casi siempre aquejaban a personas que de alguna manera estaban siendo atormentadas, atormentadas por la enfermedad o atormentadas por los espíritus, atormentadas por los dioses. El dolor de cabeza se parecía como una de esas quejas, no solamente frecuentes, sino de unas afecciones de esas que tenían y tendían a preocupar a la población. Pues bien, desde el mundo griego, desde el siglo III, sabemos que muchas mujeres cogían hojas de sauce, las más tiernas, las más jóvenes, y muchas veces las metían en aguas frías, aguas que bajaban de la montaña completamente frías para humedecerlas y mantenerlas así. Se cogía un grupo de ellas y se las iba tejiendo como formando una especie de gorro, y otras se maceraban mucho para sacarles la savia y con esta savia se juntaban los bordes de las hojas con las que se había hecho el gorro y este gorro frío se ponía sobre la cabeza de las personas. Se esperaba que con este gorro se pudiera aliviar los dolores de cabeza. Perdón. Lo más curioso es que si ustedes lo piensan, uno de los grandes avances de la farmacéutica moderna fue lo que hizo un laboratorio específico que fue Bayer y fue sacar ese analgésico que es una pildorita magnífica como la llamaron, o maravillosa como la llamaron en su época, que era la aspirina. La aspirina es el ácido acetil salicílico, sale del sauce y sale del sauce y es creado por los hombres en la industria farmacéutica después de que las mujeres vienen trabajando, al menos por los textos históricos, sabemos que desde el siglo III antes de Cristo se utilizaban los efluvios de estas hojas de sauce, el ácido acetil salicílico, para luchar contra los dolores de cabeza. Es bastante curioso. ¿Por qué? Porque estas son las herbolarias. ¿Dónde aprenden las herbolarias?
En la cocina, porque no solamente se fabrican alimentos donde se aprende sobre anatomía, sobre fisiología, sobre histología e incluso patología, sino que también vamos a encontrar que está la herbolaria, la que sabe cuáles son las propiedades de una raíz, de una hoja, pero cuando hay que arrancar la planta, la raíz de esa planta no sirve si se arranca, por ejemplo, de día. ¿Cómo aprendieron de biología? ¿Cómo aprendieron que gran parte de los nutrientes en la noche se concentran es en la raíz? Y que en el día suben por los tallos y las hojas y se encuentran con más fuerza es en los tallos y en las hojas. ¿Cómo aprendieron que uno de los mejores diuréticos era la flor del diente de león, pero que las hojas, si se maceraban, podían ser tóxicas para el mismo té que esperábamos que fuera un depurativo? Hoy sabemos que es utilizado en la medicina naturalista como una especie de diurético, pero ese diurético puede ser altamente peligroso dependiendo de cómo se use. Hoy algunos de los expertos dicen que dependiendo la parte de la planta del diente de león, este diurético puede ser bastante efectivo porque no altera los niveles de sodio y potasio del cuerpo de los seres humanos, pero que si se emplean las hojas y los tallos puede alterar especialmente los índices de potasio y que puede desencadenar otro tipo de problemas. Dentro de esas condiciones, eso ya lo sabían las mujeres, las herbolarias. El problema es que no saben leer ni escribir y la mayoría de ellas lo que van a hacer es consignar sus conocimientos en unos pliegos que son hechos con el vientre de las ovejas, pulidos hasta el máximo y puestos a secar el pergamino. Una vez seco, van a poner la planta, la van a poner ahí y al lado van a dibujar con colores. Van a dibujar con colores montañas donde pintan un solecito, donde la boca aparece hacia abajo. Eso significa cuando cae la tarde. Pero si el solecito que sale entre las montañas está con la boca hacia arriba, sonriendo, como los emoticones que tenemos hoy en las redes sociales, significa que el sol está saliendo. Una mano que empuña la planta, la pintan con tintas vegetales y le marcan o la raíz o las hojas o las flores y después enseñan con más dibujos cómo se debe hacer. El problema es que estos textos de herbolarias que se empezaron a hacer desde mucho tiempo atrás, solamente algunos se han sobrevivido. Desafortunadamente no se conservaron de la manera adecuada y muchos de los dibujos, además por el material con que se hicieron, pues desaparecieron. Algunas de las plantas, semillas, pétalos, flores completas, hojas que estaban guardados entre estos, digamos, pergaminos, pues se secaron, se desprendieron, desaparecieron. Sin embargo, la tecnología hoy permite, afortunadamente, por trabajos en bioquímica, saber qué planta había, qué características químicas tenía, y en algunas ocasiones se está pudiendo revelar parte de esos dibujos que parecen haberse deslucido o borrado completamente, se pueden recuperar de alguna manera, porque es orgánico sobre orgánico y eso siempre deja huellas. Pero es solamente la tecnología del siglo XX la que permite rescatar estos, digamos, grimorios que los llamaron el libro de las brujas y que no era otra cosa que herbarios, donde se consignaba una gran cantidad de conocimiento con ideogramas, no con alfabetos, porque no sabían leer ni escribir. Desafortunadamente, muchas de las autoridades masculinas, especialmente eclesiásticas, consideraron que estos eran los libros de las brujas y fueron quemados. Mucho de este saber que se había conservado durante muchos años y que consistía en parte del legado de la herencia de estas mujeres fue quemado por ser considerado como el material de las brujas. Ahora, quiero que lo piense. En la cocina tenemos ya los alimentos, pero tenemos también todo lo que tiene que ver con los productos de lo que podríamos llamar la farmacopea antiguas. Pero también tenemos una condición, y es que saben en qué cantidades proporcionarlos. Sabemos que es probable que deben haber matado y envenenado a más de uno. Al fin y al cabo es práctica y error, y muchas veces el error podía conducir naturalmente a la muerte. Pero como son conocimientos que se han tenido desde el pasado, es probable que también algunas de las plantas que ellas manejaran pues fueran inocuas y que realmente ni siquiera curaran la enfermedad. Pero hoy sabemos en el mundo contemporáneo que los placebos en ocasiones cumplen unas funciones espectaculares. Si usted cree que eso lo va a sanar, pues parece ser que lo sana en ocasiones, el cuerpo tan manejado por la mente. Y piénsenlo, mujeres que por tradición habían creído que eso servía para aliviar cierto tipo de enfermedad. También es muy posible
que muchas de estas plantas que fueron utilizadas para cierto tratamiento de enfermedades inmediatamente no fueran a causar un deterioro de la salud o la enfermedad, pero que se fueran acumulando, digamos, en nuestro cuerpo y que fueran después responsables de cierto tipo de muertes. Eso lo sabemos hoy, pero en aquel entonces no. De todas maneras, incluso muchas de las cosas que consumimos hoy, es posible que dentro de 10, 20, 30 años nos digan altamente peligroso porque ocasiona esto o aquello. Así ha sido el aprendizaje en la medicina, pues estas mujeres aprendieron no solamente estas prácticas médicas, sino prácticas químicas, prácticas que incluso podríamos denominar en ciertos rasgos bioquímicas. Van a aprender sobre biología, sobre anatomía, digamos, van a aprender sobre ciertos comportamientos y los ciclos de los seres vivos, lo que les permite comprender también y tener una visión muy amplia en general de la naturaleza. Ahora, si la cocina es el lugar para preparar los alimentos, que les permite cierto tipo de conocimientos, para preparar cierto tipo de remedios, también en la línea de los remedios están los elixires, esas pociones mágicas que hacían que la gente se enamorara uno de otro o que lo despreciara. Esas pociones de amor o esas pociones de la bruja que podían hacerlo más atractivo o hacerlo más repelente, la mayoría de las veces pues aparecen verrugas, lunares, historias donde se deformaba el cuerpo porque una bruja le dio una poción para volverlo bastante desagradable, para que apareciera un sapo o un renacuajo, o por el contrario, para que viera a alguien que era horriblemente feo, lo viera completamente bello. Sabemos que se trabajaba con muchos alucinógenos naturales, muchos de ellos especialmente producto, digamos, de los hongos y de algunas setas. Pero también sabemos que trabajaban con algunas drogas que hasta el día de hoy conocemos, la coca, el cáñamo, el hachís, la marihuana, que van a utilizarlas de una manera con una experticia particular y especial, que no solamente se utilizaban como medicinas, sino que al mismo tiempo se utilizaban como desdoblamientos de la mente y del espíritu y que servían en días de brujas como el 2 de febrero o el 31 de octubre para entrar en contacto con los muertos. Y entrar en contacto con los muertos era mantener la vida, porque no era solamente un placer perverso de rescatarlos y la idea de la trascendencia, sino que se pensaba que eso creaba ligazones, cohesión social, pertenencia al grupo y la supervivencia, por lo tanto, de esos grupos. El uso de estas sustancias, muchas de ellas psicoactivas y muchas de ellas, los que llamamos, se llaman y se encuentran con todos unos estudios sorprendentes de los enteógenos, vamos a encontrar que tenían muchos, muchos usos y muchos de ellos de carácter terapéutico medicinal y otros de carácter religioso, que permitían cierto tipo de desdoblamiento, cierto tipo de visiones que iban a ser leídas e interpretadas. Naturalmente, ese vuelo de las brujas, el cual aparece en muchos textos, es posible que tenga que ver con un desdoblamiento mental que sucedía por el consumo de cierto tipo de sustancias psicoactivas que de una u otra manera generaban una especie, digamos, de somnolencias, un cierto tipo de alucinaciones, visiones o una exacerbación de los sentidos, porque eso era lo que se pensaba también en ocasiones. Ahora, en esas pociones mágicas, la mayoría de las veces también tenían que ver más con el aseo y con la higiene que otra cosa. Hacer más atractivo a alguien era que oliera mejor, y por eso mucho de lo que se aprendió en el laboratorio como pociones de amor no eran otro que cosa que jabones, lociones, perfumes e incluso ciertas formas del maquillaje. Y ese maquillaje va a aparecer ya en otra sección que es de la cocina también como laboratorio del mundo. ¿Por qué? Porque ese tipo de pociones y de potingues, como lo llaman algunas personas, también es un juego donde las mujeres van a aprender a cambiar la apariencia, a hacerse mucho más seductoras. ¿Dónde está el origen de los labiales, el origen de la base para el rostro, de la pestañina, los lápiz de cejas, las sombras? En la cocina. Y en la cocina muchas veces la práctica como de ahumar hacía que las mujeres recibieran muchísimo más piropos porque se les veían los ojos más brillantes. Claro, habían estado tragando humo todo lo que pueden, pero en ocasiones si eran personas muy pálidas como yo, con unas cejas casi inexistentes o unas pestañas casi inexistentes, el polvillo que quedaba sobre las cejas y las pestañas después de estar trabajando en un ahumadero de carne parecía ser más grandes y más llamativos los ojos. Las mujeres rápidamente van a empezar a recoger la ceniza, a juntarla con cierto tipo de aceites y preparar no solamente los maquillajes para hacer más largos, profunda la mirada, sino para hacer más
específica al rostro, marcar las cejas, hacer un delineado sobre los ojos, hay veces rasgarlo, como la figura del col en el mundo egipcio. Pero esto era producto de la cocina y se aprendió en la cocina. Ahora, aprender a hacer cierto tipo de bases para la piel de los labiales tiene que ver con la práctica también de la cocina. Las bases iniciales se aprenden haciendo el mejor pan, porque el mejor pan es para pagar los impuestos. A ese pan se le echa leche, se le echa mantequilla, a veces se le echan buenos aceites vegetales, se amasa mucho, se deja fermentar y la gracia de estos panes que se hagan más suaves y más apetitosos es la cantidad de tiempo que se le invierta en el amasado y después en el fermentado. Pero cada vez que se amasa, las mujeres podrán ver que la superficie de sus manos parece satinada. Y ese satinado a veces tapa las cicatrices, tapa las imperfecciones de las manos. Se les ocurre que si se le agrega un poco de leche, que se diluye un poco esta mezcla que se está haciendo con la harina, que se está haciendo con el aceite, se pueda diluir en una suave leche delgada y que se pueda aplicar sobre el rostro y que también tape las cicatrices, tape los defectos, las pecas que se consideraban pesos del diablo en el mundo medieval, pues la haría muchísimo más atractiva. Pero también ocurre cuando se van en estas épocas a recoger los frutos rojos en el bosque. Esos frutos rojos que recogen para hacer licores, pero para hacer mermeladas, compotas, especialmente para el invierno, pues naturalmente la recogen las mujeres en compañía. ¿Se imaginan uno recogiendo moras, fresas y no comer mientras se recogen? Claro que se van a ir comiendo. Y a medida que se comen, se van manchando el delantal, se van manchando los dedos y van a encontrar tintes para la ropa, para que la lana no tenga siempre la misma apariencia de parda o oscura, café oscura, que parece mugrosa, sino que la que es clara pueda ser teñida y que telas hechas con otras fibras vegetales como el algodón, como el lino, se puedan teñir con frutos rojos. Pero si se pueden teñir con frutos rojos, ¿por qué no teñirlas también con flores, que tienen unos colores bastante fuertes? O con otro tipo de semillas. El achiote en América fue utilizado para los colores amarillo, sol brillante. Y eso lo hicieron fueron las mujeres, que aprendían cómo a veces se quedaban los dedos y la boca muy manchados y que era difícil quitar este, digamos, color. Pero si el color hacía más atractivos los labios, se hacía que se vieran más sugerentes, más sensuales, pues mucha gente va a decir que descubrieron básicamente la cosmética. Y la cosmética, así como la industria farmacológica, como el mundo de los perfumes, las pociones, como el mundo de la medicina, estaba en la cocina. ¿Quiénes fueron condenadas a la cocina? Las mujeres. Y estas mujeres tienen la obligación no solamente de preparar una gran cantidad de, digamos, ungüentos, pociones, elixires, perfumes, medicamentos, y no solamente eso, sino alimentos para los hombres. Y deben prepararlos en la cocina alrededor del fuego con otras mujeres. Y mientras lo hacen, se habla. Y se habla con ellas. Se habla desde la mayor hasta la menor. Todas se involucran. Entonces se convierte en un conocimiento que se va acumulando a lo largo de los siglos. Ese conocimiento convierte a estas mujeres, a la huicha celta, con la que parece que empiezan muchas de las prácticas en el mundo europeo de lo que se llamó la bruja, con el sombrero negro, para evitar que los alacranes que están en el techo de paja le caigan a uno en la cabeza, caigan sobre el pico del sombrero, resbalen por su ala y no le caigan encima. Esa bruja con un caldero. Esa que es la imagen que tenemos hoy. El caldero es la olla mágica de la cocina. Las ollas de barro se revientan en el fuego después de mucha exposición a él. ¿Cuál es su mayor tesoro, el más preciado en la cocina? Un caldero metálico, porque además de conserva, la temperatura es mucho más fino. Se puede someter muchas veces, mucho más tiempo al fuego y servirá. Y toda mujer sabe que siempre tendrá que tener un caldero con agua calentándose, porque el fogón siempre deberá estar prendido. ¿Acaso es un microondas que se puede prender con un botoncito? No, debe estar prendido. ¿Por qué? Porque cuando se necesita el agua caliente para cocinar, para preparar alguna cosa, para limpiar o incluso para caldear el ambiente de la casa, debe estar siempre sobre el fuego. Y ese caldero estará ahí, y es la figura de la bruja. Ahora, ¿quién acompaña a la bruja? El gato. ¿Por qué el gato? Porque el perro hace ruido. El perro va con el hombre con la cacería. El gato duerme un promedio de 20 horas diarias. De esas 20 horas, parece ser que solamente 3 son de sueño profundo y las otras son de una especie de sueño y vigilia. Las orejas del gato son espectaculares. ¿Dónde está el gato? Donde haya comida y haya calorcito, donde haya compañía. Está en la cocina, junto a la mujer.
El gato es quien le avisa a la mujer si se acerca algo, que sea afortunado o desafortunado. Porque la actitud del gato. El gato, sus orejas pueden indicar que algo está pasando. Los bigotes también, se acerca algo. La cola puede indicar juego, cacería. Pero si el movimiento deja de ser sinuoso, se mete la cola entre las patas, las orejas se tiran hacia atrás, se pegan los bigotes a la cara y se baja rápidamente a esconderse. Peligro. Y la mujer lo tiene en la cocina y le acaba de avisar al gato que hay un peligro. No es el demonio, es el gato, uno de los animales más sorprendentes y que ha sobrevivido a pesar de que es uno de los grandes depredadores. También su cuerpo no es precisamente el más efectivo para acabar con un, digamos, contrincante mayor que él. Pero también tiene la escoba. La escoba es fascinante porque esa escoba en la que vuela, ¿no? Es que la escoba se necesita para correr incluso con la parte del mango, para correr el fuego, para ordenar las brasas, pero la escoba también para recoger las brasas que quedan en el suelo y que pueden ser peligrosas porque pueden incendiar sus vestidos largos. Entonces se debe estar limpiando. Siempre la escoba está al lado de ella. Pero si el gato se baja y le está advirtiendo que hay un peligro, el peligro es alguien que se acerca porque el gato lo escucha y es alguien que no reconoce. Algunas personas que tenemos gatos sabemos que los gatos parecen tener una cierta percepción de las personas y a veces hay gente que no les gusta. Lo más curioso es que uno termina a veces pensando que tenían razón en eso. Si la mujer se guía por este gato silencioso que le está advirtiendo que se acerca un peligro, tiene una de las mejores armas, la escoba. Muchos pensarían que escoger la escoba o prepararse para darle un escobazo a alguien. No, lo más probable es que le quiten la escoba y que le partan la cabeza con esa misma escoba. En cambio, si usted coge la escoba por el mango y mete toda la parte de la paja, la que sirve para barrer, la mete en el fuego, eso prende inmediatamente. Se para detrás de la puerta con la escoba así. La puerta no es una puerta, es un hueco tapado quizá con un pedazo de cuero y se espera a que llegue el que se supone que va a entrar. Y el que va a entrar cuando entre, usted lo mirará, es conocido o no conocido, parece peligroso o no peligroso. ¿Usted qué hace? Coge por el mango la escoba, la volea al aire e inmediatamente las llamas surgen con fuerza de esas brasas que tenía en la parte de la paja y se convierte en el mejor arma para las mujeres. Es un arma, es una herramienta, es el objeto que aparece en días como hoy, la escoba, el sombrero y el caldero, además del gato. Casi siempre también aparece la famosa verruga. ¿Por qué? Mientras más vieja la mujer, mayor conocimiento, mayor experiencia. Es la narradora, es la memoriosa. Es no solamente la que conserva la tradición, sino que se convierte en un sujeto de conocimiento. Sin embargo, las sociedades patriarcales, especialmente del mundo medieval, empezaron a cuestionar ese conocimiento, a preguntarse de dónde lo obtenían las mujeres. ¿Por qué las mujeres como sujetos inferiores parecían saber más que los hombres en algunos campos y campos muy importantes? Naturalmente, solamente lo pudieron haber hecho si hubieran entrado en contacto con alguien que tenía ese saber. Y tener ese saber es un poder, y es un poder mágico. Pero la pregunta ¿es un poder mágico religioso de Dios o es un poder mágico perverso de la contrapartida de Dios? De ese que tentó a la primera mujer, a esa que nos llevó a la desgracia, a la pérdida del paraíso, a la enfermedad y al envejecimiento. Esa mujer que se va, esa mujer que cargamos hasta el día de hoy en nuestras oraciones, a ti suplicamos los hijos de Eva desde este valle de lágrimas. Esta sociedad medieval que considera que la mujer es la responsable de la pérdida de la gracia, que es la pecadora, naturalmente es la más débil ante el maligno, ante el demonio, y la única manera de que pudo aprender estos saberes es porque el diablo se los dio. Y si el diablo se los dio es para controlar al hombre, al varón, y para sujetarlo, amarrarlo y hacerlo su esclavo, su víctima. Por lo tanto, los conocimientos de las mujeres empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser eliminados. Se la llama la bruja y hay que eliminarlo. Es una competencia por el saber, por ese saber que da un poder. El poder de las mujeres en el mundo del mundo privado, en el mundo de la casa, de la cocina, que rivalizaba con el poder de los hombres en el mundo de la afuera y en una sociedad patriarcal que no permitía que este saber se mantuviera. Sin embargo,
A pesar de que se destruyeron muchas personas y que se destruyeron muchas de estas formas del saber, que se prohibió esa transferencia oral en muchos pueblos, inclusive en regiones como las nuestras en América, estos saberes se mantienen y se enseñan de las abuelas a las hijas, a las nietas y a las siguientes generaciones. Muchos de estos conocimientos son producto de la práctica, la experiencia, de los errores cometidos, ese conocimiento que llamamos empírico. Por eso, las brujas no son otra cosa que los sujetos de conocimiento desde un pasado, un conocimiento que no fue entendido, que fue cuestionado por los hombres y que de alguna manera fue envidiado, y en las sociedades patriarcales se decidió quitar ese poder a las mujeres. Perdón, eso son las brujas. Las brujas eran unos sujetos de conocimiento de una práctica ancestral y milenaria, de un conocimiento de la naturaleza que las rodeaba y de los usos de esa naturaleza que podían aplicarse sobre los hombres. Como el tiempo se me acaba, lo dejo abierto para si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Fantástico, profesora. Como siempre, las conferencias suyas son una cosa absolutamente fantástica. Gracias, Abramos doctor. entonces. Muchas gracias a usted de nuevo por aceptar nuestra invitación. Con gusto. Abramos los micrófonos entonces, digan, levanten la mano las personas que quieren participar, que quieren hacerle preguntas a la profesora. Aquí, mientras tanto, voy viendo que aquí en el chat dice, súper excelente, muchas gracias por compartir sus conocimientos, felicitaciones, qué voz tan agradable, miles de aplausos. Fue Muchas Marina gracias. López. A ver quién tiene aquí la mano levantada. Nadie, pues todo el mundo quedó, me imagino que totalmente satisfecha, totalmente satisfecho con esa conferencia veranimense. ¿Quién tiene preguntas para la profe? Aprovechemos que ella se va a quedar con nosotros unos 10 minuticos más, 10 o 15 minuticos más. Hay alguien que pregunta si les puedo recomendar literatura al respecto. Sí, señora, adelante. Hay Eh, muchos textos muy agradables de leer, incluso esos que parecen novelas. Les recomiendo una autora, es colombiana, es bogotana, Susana Castellanos de Subiría. Los textos de ella sobre las mujeres y el conocimiento son espectaculares. Hay uno que se llama Diosas, Brujas y Hechiceras. El miedo visceral de los hombres a las mujeres. Es muy bueno de leer. Hay otro que tiene la misma autora, es una profesora de la Universidad de los Andes. Tiene un trabajo sobre los venenos y la habilidad de las mujeres de construir y fabricar venenos para, hasta el día de hoy, sigue siendo la mejor arma de las mujeres para aniquilar o desaparecer a su pareja. Y eso también es una práctica de las brujas. Hay un autor español que escribe también muy agradable, tiene un texto que se consigue muy barato, además de que se consigue en PDF muy fácil en Google, que es Julio Caro Baroja. Se llama Las brujas y su mundo. Es especializado de las brujas en España, pero hace una comparación muy interesante entre lo que son las brujas vascas, las catalanas y las andaluzas, y muestra los elementos que hay en común y por qué la Iglesia se interesó tanto por estos saberes de estas mujeres. Se llama Julio Caro Baroja y el texto se llama Las brujas y su mundo. Se puede encontrar fácilmente para bajarlo en internet, no tiene derechos, o sea, no estaríamos pirateando. O si no, en la librería se consigue, es fácil encontrarlo en cualquier librería y no es muy costoso. Hay otros textos sobre brujería que se han hecho mucho en el mundo contemporáneo, especialmente todo lo que son los trabajos sobre la Inquisición. El problema es que la mayoría de ellos se concentran más es en los procesos legales más que en la figura de la bruja. Por eso les recomendaría también el texto de Michelet que tiene sobre la bruja. Tiene muchos elementos medio esotéricos, religiosos, pero el texto de la bruja de Michelet vale la pena. A algunos que puedan interesarle más el aspecto ontológico, hay uno que se llama El martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, que es un texto que está en todas las bibliotecas. La biblioteca donde más ejemplares conozco es el de la Universidad de Antioquia, el Maleus, o el Martillo de las Brujas, es el manual de los inquisidores. Tiene una particularidad, puede volverse pesado, pero se lo recomiendo porque la introducción, las diferentes introducciones que le han hecho al Martillo de las Brujas, de estos sacerdotes dominicos, tiene 5 o 6 estudios excelentes que han hecho personas que se han especializado en el Maleus y tienen una
un trabajo muy interesante sobre lo que es la brujería desde la antropología, desde la religión y desde la historia. Y también es un libro fácil de conseguir en las bibliotecas. Se lo recomiendo. Tal vez les interese todo el libro, a veces se vuelve pesado porque es cómo interrogarlas, cómo identificarlas. Pero en el Maleus, especialmente las últimas ediciones que están con todos los prólogos y todas las introducciones, son como 5, son unos estudios breves, concretos, muy interesantes sobre el concepto de la brujería. Excelente. Hay dos personas con mano levantada, entonces vamos en Sí, este orden. adelante. Caterine Villamizar y luego Héctor Otálora. Adelante, Cate, por favor. Hola, profe Claudia, muchas gracias por la conferencia. Muy interesante ver pues el rol de la mujer en la construcción de la medicina y pues en muchos aspectos fundamentales de nuestra sociedad. Yo quería preguntarte un poco, pues sé que es como otro tema, pero el rol de la mujer en las comunidades nativas latinoamericanas. Sí. Desafortunadamente hay una característica y es que lo poco que se está recuperando más bien en el mundo contemporáneo. Muchas de sus prácticas bueno, valdría la pena hacer una aclaración. En el mundo americano, la bruja no es solamente mujeres, o sea, las brujas no son siempre mujeres, aparecen muchos hombres, aparece el chamanismo, pero en el concepto, digamos, de estas prácticas están más asociadas es a los chamanes, a la figura del hombre, del sacerdote, del poder religioso, el psicopompo, el que entra en contacto con los espíritus. Y en América es mucho más clara esta figura. La bruja aparece más en las tradiciones de lo que va a ser la conquista y la colonia, donde las mujeres no eran consideradas como brujas por sus comunidades nativas, sino como sanadoras. Pero el concepto de bruja se lo van a dar son los españoles, especialmente los religiosos. Entonces muchos de estos saberes desafortunadamente fueron acabados. Curiosamente, sobreviven en algunas regiones, especialmente en México y en Perú, sobreviven mucho más las prácticas chamánicas de los hombres que las prácticas de las mujeres. Hay algunos trabajos que se han hecho especialmente en algunas regiones, más en Colombia casi no, pero más en Perú y en México, donde lo que se recupera es unas formas de prácticas médicas de las mujeres y están más asociadas con lo legal, lo penal porque son acusadas, por ejemplo, de haber producido la muerte, intoxicaciones, envenenamientos, o porque de alguna manera han sido una especie de enredadoras, o porque han sido seductoras que atrapan a los hombres en sus redes. Entonces, aparecen más en los códigos penales. Desafortunadamente, solamente es el siglo XX y la segunda mitad del siglo XX que empezamos a interesarnos en términos académicos, y digo así en plural, me involucro en algunos de estos conocimientos ancestrales americanos y hay que quitarle como una cantidad de, digamos, de maleza, de grosar lo que es desde el cuento, la paranoia incluso que existía para encontrar estas prácticas. Medicinas ancestrales que hoy no están siendo y tratando de ser rescatadas porque algunas de ellas aportan una información muy valiosa. El problema de la pregunta es encontrarla realmente sin esa carga de cierto tipo de prejuicios o de imaginarios posteriores que a veces las, entre comillas, las contaminan. Algunos trabajos muy serios, incluso llevados a cabo por la Universidad de Antioquia, que recuperar ciertas prácticas médicas, farmacéuticas e incluso cosméticas de muchas de las comunidades de América y especialmente de nuestra región. Algunas han sido digámoslo así, muy valiosas, están siendo sometidas a estudios y a refrendarlas, digamos, ante el mundo y ante otras disciplinas y pasar como cierto tipo de protocolos. Algunas, incluso trabajos que se están haciendo con enteógenos, son muy llamativas. Sin embargo, recuerden que, pues ustedes deben saber mejor esto que yo, es que hay unas posiciones en medicina que son muy tradicionales, muy, muy, muy tradicionales, donde exigen unos rigores de carácter y, digamos, de protocolos científicos muy, muy exactos y que a veces lo que hacen es que generan unas formas de barreras y una disputa por los saberes que a veces es extenuante. Sin embargo, sabemos que dentro de nuestras sociedades, algo que vale la pena rescatar y de lo cual no mencioné en la charla porque no tuve tiempo, es el papel de, además de ser la herbolaria, como la llaman, la bruja, la herbolaria es la partera.
Y esos saberes de parteras sí se han conservado. Siempre se pensó que el parto, el embarazo, el parto y el posparto eran un asunto de mujeres. Entonces, en algunos lugares donde la medicina tradicional no pudo llegar con sus representantes, se siguieron con muchas prácticas que hoy se están tratando de rescatar para este ejercicio de lo que tiene que ver todo con la gestación, el parto y el posparto, fundamentalmente. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Héctor. Prende tu micrófono. Buen día, muchas gracias. Y mira, muy interesante el tema de la asociación y la relación que genera la cocina con el tema de la anatomía y la correlación con la medicina, pues es un elemento muy interesante. Muchas gracias por esa información. Yo quería como cosa y es que a veces leemos como que es un papel de menos valor que la mujer esté en la cocina o esté alrededor de la preparación de los alimentos cuando el hombre ya se vuelve sedentario y resulta que no es un papel menor, porque es que no siempre que el hombre sale a cazar casa, o sea, sale a cazar y a veces llega con alguna presa, pero no necesariamente. Entonces es un papel mayor importante lo que está realizando allí. Y un elemento que he leído al respecto es que en la historia, pues anteriormente el papel del femenino, la diosa, en el caso del Isis, Demeter, Artemis, eran mujeres. Y la cultura cuando era politeísta, la mujer eran las diosas. Y Correcto. esto cambia. Y el color negro era de sabiduría, era elevado. Y todo esto cambia con la edad de hierro cuando nos volvemos monoteístas y se desplaza por un tema andrógino y machista a que desaparezca esto y sean más bien miradas de otra manera. Preguntaban por algunos libros. Yo tengo en este momento un libro que se llama Brujas, la potencia indómita de las mujeres de Mona Colette. Es interesante, es un libro muy bueno, el tema de histórico lo recorre muy, muy, muy bien tratado. Es Sí, un señor. libro muy interesante para quien les interese. Entonces, quería hacer como esa anotación y agradecer la conferencia. Muchas gracias. Gracias a Señor, usted. gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, para cerrar, a la profesora Claudia le voy a leer estos dos mensajes que le mandan. En las fondas de arrieros antioqueños hay muchas narrativas de ellas. ¿Sabe algo acerca de eso? Pregunta aquí Oscar. Y por último, antes de su respuesta, el Fernando Blanco le manda a decir, estuve mirando la cédula real española, el escudo de armas de la ciudad de Medellín. Y es cierto, la mujer que vuela sobre la candela, Virgen de la Candelaria, es nuestra patrona. No sabía que era una brujita. Les recomiendo, hay unos grandes trabajos, hay uno que se llama Cuentos de la Villa de la Candelaria, Medellín, está casi todas las bibliotecas universitarias. Aparecen los primeros cuentos. Realmente la bruja es contadora de cuentos. Entonces no es que sea bruja, sino que la anciana contadora de cuentos es el imaginario que aparece siempre para nosotros, incluso para los paisas. Ahora, cuando son los hombres los que están reunidos, siempre están en las fondas. En la fonda atiende una mujer que es la esposa del dueño de la fonda y la mujer siempre tendrá cosas que contar, pero los arrieros siempre contarán de una bruja que se sentó en el pecho de un hombre y no lo dejaba respirar por la noche. Otras hablarán de la bruja que lo dejó sin potencia sexual o de la bruja perversa que lo ató a una mujer, un enamoramiento enfermizo. O sea, casi siempre es la que es responsable de que las cosas no funcionen. Hay las historias que van a llenar los momentos de esos cuando se detienen ya a descansar después de un día de un trabajo pesado, donde no hay nada mejor que un buen contador de historias. Y si ese contador de historias les dice que fue una mujer la que se le apareció en el camino y desvió a las mulas, porque las mulas corrieron espantadas, tiraron la carga. Así, si tuvo un accidente, si se quedó durmiendo la siesta o estuvo un poco remolón, siempre podrá encontrar a quien echarle la culpa. Y no solamente eso, sino que siempre encontrará
tendrá los oídos más atentos para escuchar la historia y, naturalmente, cada uno se sentirá en la obligación de agregar más elementos a la historia y la historia se hará cada vez mayor, más grande, viva, constantemente en movimiento y llena de una fantasía que de una u otra manera, aunque sea fantasía, está hablando de nuestra realidad, está hablando de quiénes somos. Para terminar, quiero recordarles una cosa. Recuerden, la cocina es el primer y el más grande laboratorio del mundo. Y a él fueron condenadas, entre comillas, condenadas las mujeres. Les dieron el espacio del mayor poder y el lugar donde se obtenían la mayor cantidad de conocimientos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias de nuevo. El próximo año la volvemos a contactar para que nos Con acompañe muchísimo porque gusto. sus conferencias son esperadas por todo el mundo. A todo el público les recuerdo que la conferencia de la profesora Claudia queda grabada en aulas abiertas de la Facultad de Medicina por si quieren volverla a repetir o por si la quieren recomendar a cualquier otra persona. Muchísimas gracias y un feliz día para todos. Profesora Claudia, una feliz Navidad. Lo mismo para ustedes. Espero que les vaya muy bien y gracias por la invitación. Que estén muy bien y hasta una Muchas próxima vez. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Que Feliz estén día muy para bien. todos. Hasta Lo luego. mismo. Gracias.